Hubo un día en que el océano casi se convirtió en arma. En las aguas heladas del norte, donde la luz se quiebra contra témpanos infinitos y el silencio pesa como plomo, algo imposible intentó nacer. No una isla, no un barco, algo intermedio, algo que no debía existir según las leyes que conocemos. Una sombra colosal bajo la superficie blanca, respirando con el crujido lento del hielo que se expande, que se contrae, que vive aunque no debería. Los hombres que lo construyeron nunca hablaron de ello después de la guerra. Los archivos permanecieron sellados durante décadas. Y cuando finalmente se abrieron, el mundo apenas lo creyó. Porque había algo en aquella historia que desafiaba no solo la ingeniería, sino la cordura misma. Esto no es una leyenda. Es historia. Historia congelada en el tiempo, enterrada en documentos clasificados, preservada en el silencio de quienes lo vieron y nunca lo olvidaron. El mar guarda secretos. Pero algunos secretos son demasiado grandes para permanecer sumergidos para siempre. Año 1942. El Atlántico Norte se había convertido en un cementerio líquido. Cada día, submarinos alemanes U-Boot enviaban al fondo marino toneladas de provisiones, armas, combustible, esperanza. Los convoys británicos caían como moscas en una tormenta de acero y torpedos. La línea de vida entre América y Europa se desangraba metro a metro, barco hundido tras barco hundido. Winston Churchill no podía dormir. Las estadísticas llegaban cada mañana a su escritorio como partes de guerra de una batalla que se perdía en cámara lenta. Los portaaviones eran escasos, vulnerables, insuficientes. La Royal Navy se estiraba hasta quebrarse. Y en algún lugar de aquella desesperación, entre el humo de suspiros y las noches sin descanso, Churchill escuchó algo que sonaba a locura pero que, en aquel momento de la historia, parecía la única opción que quedaba. Un porte-avions gigante. No de acero. De hielo. El concepto era absurdo. Un insulto a la física, a la lógica naval, al sentido común. Pero cuando un imperio está al borde del colapso, cuando los mapas se tiñen de rojo enemigo y las opciones se agotan, lo absurdo comienza a parecerse a lo visionario. El proyecto recibió un nombre bíblico, sacado del libro de profecías, Habacuc, como el profeta que vio lo imposible y lo proclamó. Un nombre que sonaba a revelación, a visión de un futuro que aún no existía pero que podría, que debería existir si la voluntad humana lo exigía con suficiente fuerza. El material tenía su propio nombre, picrete. Hielo mezclado con pulpa de madera, prensado, reforzado, convertido en algo que ya no era hielo puro pero tampoco era otra cosa. Un material que se fundía más lento, que soportaba más peso, que resistía impactos con una tenacidad antinatural. Un híbrido entre lo orgánico y lo congelado, entre la naturaleza y la ingeniería forzada. Churchill se obsesionó. No era solo un barco. Era un desafío al océano mismo, una declaración de que la voluntad británica podía doblegar hasta los elementos. Que si el acero escaseaba, si los astilleros no daban abasto, entonces se construiría con aquello que sobraba: agua, madera, frío y la determinación férrea de un imperio que se negaba a arrodillarse. Pero había algo más en aquel proyecto. Algo que los documentos oficiales apenas mencionan pero que flota entre líneas como un presagio. Cada persona involucrada en Habacuc sabía, en algún nivel profundo e inconfesable, que estaban tocando algo prohibido. Que estaban forzando a la naturaleza hacia formas que ella nunca eligió. Y la naturaleza, como descubrirían después, siempre cobra sus cuentas. La pregunta verdadera no era si se podía construir un portaaviones de hielo. La pregunta era, ¿qué hacemos los humanos cuando la guerra nos exige crear milagros? ¿Hasta dónde llega nuestra arrogancia cuando la supervivencia está en juego? La respuesta estaba a punto de escribirse en hielo y sangre, en genialidad y tragedia, en los confines helados de un lago canadiense donde los hombres construirían algo que el mundo nunca había visto y que, quizás, nunca debió ver. El año 1942 no fue solo un año de guerra. Fue el año en que la guerra dejó de ser una serie de batallas y se convirtió en una ecuación matemática brutal. Tonelaje contra tonelaje, tiempo contra recursos, desesperación contra imaginación. Y en esa ecuación imposible, un solo nombre aparecía una y otra vez en los memorandos secretos que circulaban por Viteal: Jeffrey Pique. Pique no era militar. No era ingeniero naval. Era algo más extraño, más difícil de clasificar.
Un inventor sin título, un pensador lateral que veía soluciones donde otros solo veían problemas, que encontraba caminos en lugares donde el resto de la humanidad solo veía muros. Alto, delgado hasta lo enfermizo, con una mirada que parecía estar siempre calculando algo que nadie más podía ver. Los que trabajaron con él lo describían con términos contradictorios: brillante y errático, visionario y obsesivo, genio y caso límite. Había escapado de un campo de prisioneros alemán en la Primera Guerra Mundial fingiendo locura. Había escrito sobre economía, educación, guerra psicológica. Nada en su currículum sugería que estaba a punto de proponer la idea más audaz y delirante de toda la Segunda Guerra Mundial. La idea llegó durante una reunión de Combined Operations, la división de Churchill dedicada a pensar lo impensable. Pike había estado analizando el problema del Atlántico con su mente peculiar, viendo patrones donde otros solo veían caos. Los portaaviones convencionales tomaban años en construirse. El acero era limitado. Los astilleros estaban sobrecargados. Pero había algo abundante, infinito casi: agua y frío. Cuando Pike presentó su propuesta, el silencio en la sala fue absoluto. Un portaaviones de hielo. No un barco con cubierta de hielo. No un buque rompehielos armado. Sino una estructura monumental, completamente construida de hielo reforzado, del tamaño de un transatlántico pero con el peso de una montaña flotante. 500 metros de largo, 40 metros de altura, con una cubierta de vuelo más grande que 3 campos de fútbol. La reacción inicial fue predecible: risas nerviosas, incredulidad, el tipo de silencio incómodo que precede a la expulsión de un lunático de una sala de alto mando. Pero Pike no se inmutó. Sacó sus cálculos. Mostró las propiedades del picrete, el material que había estado desarrollando en secreto. Hielo común se quiebra con un golpe. Picrete absorbe impactos. El hielo se derrite. El picrete resiste temperaturas más altas. El hielo es frágil. El picrete tiene la resistencia del hormigón. Y entonces hizo algo que cambió todo. Sacó 2 bloques, uno de hielo puro, otro de picrete. Les pidió a los oficiales presentes que golpearan ambos con un martillo. El hielo se destrozó en fragmentos brillantes. El picrete apenas se astilló. Churchill, cuando escuchó la propuesta, no rió. Su mente estratégica vio inmediatamente las implicaciones. Un portaaviones que podía construirse en cualquier lugar con agua y temperaturas bajo cero. Que no requería acero escaso. Que podía repararse simplemente echando más hielo. Que era, en esencia, insumergible porque el hielo flota. Un barco que si recibía un torpedo, simplemente congelaba agua nueva en el agujero. Pero había más. Churchill vio algo que Pike tal vez no había articulado completamente: el factor psicológico. Imaginen a los submarinistas alemanes reportando un portaaviones de hielo. Sus superiores pensarían que habían enloquecido. La sola existencia de Habacuc sería un arma de guerra psicológica, una demostración de que Gran Bretaña había alcanzado un nivel de ingeniería que desafiaba la comprensión. Las órdenes se emitieron en el invierno de 1942. El proyecto Habacuc pasó de fantasía demente a programa militar clasificado en cuestión de semanas. Se asignaron recursos. Se reclutaron científicos. Se buscó una ubicación adecuada, un lugar suficientemente frío, suficientemente remoto, suficientemente secreto. El lugar elegido fue el lago Patricia, en las montañas rocosas canadienses. Aguas profundas, temperaturas subárticas, aislamiento total. Los primeros equipos llegaron en medio del invierno, con órdenes de no hablar de lo que estaban por construir, ni siquiera entre ellos. El secreto era absoluto. Hasta el nombre del proyecto estaba prohibido fuera de círculos específicos. Los científicos comenzaron los experimentos preliminares. Mezclaron agua con pulpa de papel periódico al 14%. La congelaron a temperaturas específicas. Midieron su resistencia a la tensión, a la compresión, al impacto. Los resultados eran asombrosos y perturbadores a partes iguales. El picrete se comportaba como un material vivo, con propiedades que cambiaban según la temperatura, la presión, el tiempo de congelación. Pero había algo más que comenzaron a notar. Algo que no estaba en los cálculos. El picrete hacía ruidos. Crujidos lentos, profundos, como si el material estuviera respirando.
Los bloques experimentales se expandían y contraían con las variaciones de temperatura, pero no de forma predecible. Había un elemento de comportamiento casi orgánico que nadie había anticipado. Los primeros trabajadores que llegaron al lago Patricia no sabían en qué se estaban metiendo. Les dijeron que construirían una instalación militar experimental. Nada más. Cuando vieron los primeros planos, cuando entendieron la escala, muchos pensaron que era una broma. Pero las órdenes eran claras y el dinero era real. Así que comenzaron. El prototipo inicial sería pequeño. Relativamente. Un segmento de 30 metros por 9 metros por 6 metros de altura. Un fragmento del monstruo que vendría después. Pero incluso ese fragmento requería toneladas de picrete, un sistema de refrigeración constante, estructuras internas para evitar el colapso. El trabajo comenzó en condiciones que bordeaban lo inhumano. Temperaturas de 30 grados bajo cero. Vientos que cortaban como cuchillas. Y en medio de todo aquello, hombres vertiendo agua mezclada con pulpa, capa tras capa, esperando que congelara, construyendo algo que ningún manual de ingeniería había contemplado jamás. Jeffrey Pike visitaba el sitio constantemente, con su abrigo largo y su mirada febril. Tomaba notas obsesivamente. Adjustaba cálculos. Presionaba por más velocidad, más ambición, más audacia. Los ingenieros locales comenzaron a verlo con una mezcla de admiración y temor. Había algo en su intensidad que no era del todo sano, algo en su obsesión que sugería que Habacuc no era solo un proyecto para él. Era una validación, una prueba de que su mente peculiar podía cambiar el curso de la historia. Y mientras el hielo crecía capa a capa en aquel lago remoto, mientras los sistemas de refrigeración zumbaban día y noche manteniendo artificialmente el frío necesario, nadie se atrevía a hacer la pregunta obvia: ¿qué pasa si esto funciona? ¿Qué pasa si realmente podemos construir un portaaviones de hielo? ¿Qué habremos demostrado sobre nosotros mismos? ¿Qué línea habremos cruzado? El sueño nacía entre genialidad y delirio. Y como todos los sueños de aquella magnitud, llevaba en su interior las semillas de su propia destrucción. Pero eso vendría después. Por ahora, había solo ambición, frío, y el crujido constante del hielo expandiéndose bajo la luz pálida del norte. El amanecer en el lago Patricia no era como en otros lugares. La luz llegaba tarde, filtrada a través de nubes bajas y permanentes, tiñendo todo de un gris azulado que parecía absorber el sonido. Y en medio de aquella quietud antinatural, algo crecía. El prototipo ya no era un concepto en papel. Era una masa sólida de picrete que emergía del lago como una criatura prehistórica que despertara después de eones congelada. Los trabajadores, envueltos en capas de ropa que los hacían parecer astronautas de un mundo helado, se movían alrededor de la estructura con una mezcla de orgullo profesional y terror instintivo. Porque había algo fundamentalmente equivocado en aquello que estaban construyendo. No era solo grande. Era una afrenta a la proporción humana. Las paredes de picrete tenían 2 metros de espesor y seguían creciendo. Los sistemas de refrigeración, instalados dentro de la estructura misma, zumbaban con un sonido grave y continuo que se sentía más que se escuchaba. Un latido mecánico que hacía vibrar el hielo, que resonaba en los huesos de los hombres que trabajaban cerca. El ingeniero jefe, un canadiense llamado Thompson que había construido puentes en el Ártico y pensaba que había visto de todo, escribió en su diario privado: «No es un barco. Es algo que pretende serlo. Y cada día que paso aquí, estoy más convencido de que sabe que estamos mintiendo». Los desafíos técnicos eran colosales y se multiplicaban con cada metro de construcción. El picrete, por todo su comportamiento impresionante en pruebas pequeñas, mostraba propiedades inquietantes a escala mayor. Se derretía, por supuesto, pero no de forma uniforme. Había zonas que permanecían sólidas mientras otras se volvían esponjosas, creando tensiones internas que nadie había predicho. Los sistemas de refrigeración tenían que trabajar las 24 horas, bombeando aire helado a través de una red de conductos dentro del hielo mismo. Pero el frío artificial creaba sus propios problemas. El picrete respondía de forma diferente al frío controlado que al frío natural. Se volvía más quebradizo en algunas zonas, más flexible en otras. Era como intentar construir con un material que cambiaba sus propiedades según el humor. Y estaba el peso. Dios, el peso. Cada metro cúbico de picrete pesaba casi 1 tonelada. El prototipo,
Apenas una fracción del Habacuc final ya desplazaba miles de toneladas. Los cálculos mostraban que el portaaviones completo pesaría más de 2 millones de toneladas. Flotaría, sí, porque el hielo flota. Pero sería como hacer flotar una montaña. La inercia sola haría que fuera casi imposible de maniobrar. Los ingenieros comenzaron a plantear preguntas incómodas en las reuniones técnicas. ¿Cómo se movería algo así? Los motores necesarios serían monstruosos. ¿Cómo se dirigiría? Un timón convencional sería como intentar girar un iceberg con un remo. ¿Cuánto tardaría en alcanzar velocidad operacional? Los cálculos sugerían que necesitaría kilómetros para acelerar o frenar. Y había otra cosa. Algo que nadie mencionaba en los informes oficiales, pero que todos los que trabajaban en el sitio sabían. El hielo hacía ruidos. No el crujido normal de hielo expandiéndose. Esto era diferente. Sonidos profundos que venían del interior de la estructura, como si algo dentro estuviera moviéndose. Gemidos largos y bajos que comenzaban en un punto y viajaban a través de toda la masa de Picrete. Los trabajadores del turno nocturno eran los que más lo reportaban. Decían que parecía que la estructura estaba respirando. Un ingeniero acústico fue enviado desde Ottawa para investigar. Su informe fue técnico y tranquilizador. Tensiones térmicas normales, expansión diferencial, nada preocupante. Pero en una nota al margen que alguien olvidó censurar antes de archivar el documento, había escrito: los sonidos son consistentes con las explicaciones físicas. Pero no puedo evitar la sensación de que la cosa está viva de alguna forma que no entendemos. Jeffrey Pike llegaba al sitio cada vez más frecuentemente, quedándose por periodos más largos. Su comportamiento se volvía más errático. Dormía poco. Comía menos. Pasaba horas solo dentro del prototipo, en las cámaras heladas donde la temperatura nunca subía de 10 grados bajo cero, tomando mediciones que nadie más entendía, ajustando sus ecuaciones en cuadernos que llenaba con una caligrafía cada vez más apretada e ilegible. Los trabajadores comenzaron a evitarlo. Había algo en su intensidad que se había vuelto perturbador. Hablaba del Habacuc como si fuera una entidad consciente, un ser que estaba naciendo bajo su guía. Está aprendiendo a ser sólido, dijo una vez durante una reunión técnica. Necesita tiempo para entender su propia estructura. El silencio que siguió fue absoluto. Nadie supo qué responder. Mientras tanto, en Londres, Churchill presionaba por actualizaciones constantes. Quería el Habacuc operacional para el verano de 1944. Quería ver aviones despegando de una cubierta de hielo sobre el Atlántico Norte. Quería que el mundo viera que Gran Bretaña podía hacer lo imposible. Pero en el lago Patricia, la realidad era más complicada. El prototipo estaba mostrando fisuras. No grandes, no catastróficas, pero ahí estaban, líneas delgadas que aparecían durante la noche, que se expandían lentamente, que requerían reparaciones constantes vertiendo más Picrete en las grietas y esperando que congelara correctamente. Los sistemas de refrigeración, que debían mantener toda la estructura bajo cero, consumían cantidades obscenas de energía. Se tuvo que construir una subestación eléctrica dedicada solo para alimentar el prototipo. Y eso era apenas una fracción del Habacuc final. El portaaviones completo requeriría una planta de energía del tamaño de una fábrica solo para mantener su integridad. Y luego estaba la cuestión del tiempo. Construir el prototipo había tomado meses. El Habacuc completo, según las nuevas estimaciones, tomaría al menos 2 años. 2 años de trabajo continuo, en condiciones extremas, con un material que nadie entendía completamente. 2 años asumiendo que no hubiera contratiempos mayores, que el diseño fuera correcto desde el principio, que la guerra esperara pacientemente a que Gran Bretaña terminara su experimento de ingeniería más audaz. En marzo de 1943, durante una tormenta particularmente violenta, algo sucedió que cambió todo. Una sección del prototipo, sometida a tensiones por el viento y las variaciones de temperatura, comenzó a colapsar. No fue un colapso dramático e instantáneo. Fue lento, casi gentil. El Picrete simplemente cedió, como si hubiera decidido que ya no quería mantener su forma. Los sistemas de emergencia se activaron. Los trabajadores fueron evacuados. Cuando la tormenta pasó y pudieron inspeccionar el daño, el silencio fue ensordecedor. La sección colapsada había sido una de las más reforzadas,
una de las que debía ser más estable. Si eso podía fallar, entonces todo el concepto estaba en duda. Thompson, el ingeniero jefe, envió un telegrama a Londres aquella noche. Era breve y brutal: el hielo no nos obedece. El hielo hace lo que quiere. Pero no hubo respuesta de cancelación. Aún no. Churchill todavía creía. Piquet todavía insistía. Y en el lago Patricia, los hombres comenzaron a reconstruir, vertiendo más picrete, ajustando los sistemas de refrigeración, intentando domar algo que, cada día más, parecía fundamentalmente indomable. El monstruo estaba cobrando forma. Pero la pregunta ya no era si podían terminarlo. La pregunta era si debían. Y en las noches heladas del norte canadiense, cuando el viento aullaba sobre el lago y los sistemas de refrigeración zumbaban su canción mecánica interminable, el picrete seguía haciendo sus ruidos. Profundos. Constants. Como la respiración de algo enorme que espera su momento para despertar del todo. El problema con perseguir lo imposible es que nunca sabes cuándo dejar de intentarlo. Y en el invierno de 1943, con el prototipo parcialmente colapsado pero aún en pie, con los informes técnicos cada vez más preocupantes pero no del todo condenatorios, el proyecto Habakkuk existía en un limbo peculiar entre el abandono y la obsesión total. Churchill no era hombre que aceptara derrotas fácilmente. Su carrera entera había sido una serie de apuestas audaces, algunas triunfantes, otras desastrosas. Gallipoli lo había casi destruido políticamente. Pero también había estado correcto sobre Hitler cuando todos los demás elegían el apaciguamiento. Era un hombre que confiaba en su instinto incluso cuando los datos sugerían cautela. Y su instinto le decía que Habakkuk podía funcionar. No porque la ingeniería fuera sólida, sino porque tenía que funcionar. Porque la alternativa era seguir perdiendo el Atlántico, barco a barco, hasta que América estuviera cortada de Europa y la guerra se perdiera no en los campos de batalla sino en las rutas marítimas. Los telegramas que enviaba a Canadá se volvieron más frecuentes y más urgentes. Quería resultados. Quería pruebas de concepto. Quería, sobre todo, creer que su apuesta más salvaje estaba a punto de dar frutos. Los costos, mientras tanto, se habían vuelto astronómicos. Los documentos desclasificados muestran cifras que incluso hoy resultan difíciles de procesar. Millones de libras esterlinas en un proyecto que no había producido ni un solo día de servicio operacional. El equivalente en recursos modernos superaría los $1.000 millones. Y eso era solo el prototipo y la investigación preliminar. El Habakkuk completo habría costado una fortuna que haría palidecer la construcción de cualquier acorazado convencional. Y no había garantía de que funcionara. Ninguna en absoluto. En los círculos militares, la división era clara. Los visionarios, generalmente más jóvenes, veían en Habakkuk el tipo de pensamiento revolucionario que gana guerras. Los tradicionalistas, curtidos en décadas de marina convencional, lo veían como el delirio peligroso de hombres desesperados que habían perdido la perspectiva. El almirante Pound, primer lord del mar, fue el más franco en sus dudas. En un memorando que debía permanecer privado pero que eventualmente se filtró, escribió: «Un portaaviones debe ser rápido, maniobrable y capaz de responder a amenazas en tiempo real. Habakkuk es lento, inerte y requeriría días para cambiar de posición significativamente. No es un arma de guerra. Es una fortaleza flotante que no puede moverse cuando más se necesita». Pero había otros que defendían el proyecto con argumentos más sutiles. No era solo un portaaviones. Era una base aérea móvil, cierto, pero también era una plataforma de investigación, un experimento de ingeniería que podría abrir caminos hacia tecnologías futuras. El picrete mismo, independientemente de su viabilidad para construir barcos, tenía aplicaciones potenciales en construcción ártica, en instalaciones polares, en cualquier lugar donde el hielo y el ingenio humano se encontraran. Piquet, mientras tanto, se había convertido en una figura casi fantasmal. Su salud se deterioraba. Las fotografías de aquella época lo muestran envejecido más allá de sus años, con una mirada que parece ver a través de las cosas en lugar de verlas directamente. Había invertido todo su ser en Habakkuk. No era solo un proyecto. Era su legado, su prueba de que el pensamiento no convencional podía cambiar el mundo. Pero el mundo, como estaba descubriendo dolorosamente, no se deja cambiar tan fácilmente. Los informes técnicos que llegaban de Canadá eran cada vez más problemáticos. El picrete, resultaba,
tenía un comportamiento a largo plazo que nadie había anticipado. Bajo carga constante, comenzaba a deformarse. Lentamente, imperceptiblemente al principio, pero de forma irreversible. Era un fenómeno conocido como fluencia. El material sólido se comportaba, en escalas de tiempo largas, como un fluido muy viscoso. Significaba que el Habacuc, incluso si se construía exitosamente, no mantendría su forma de forma indefinida. En meses, quizás un año, la estructura comenzaría a combarse, a deformarse, a perder la geometría precisa necesaria para que una cubierta de vuelo fuera operacional. Los aviones necesitan superficies planas. El Picrete, dejado a su suerte, tendía hacia formas orgánicas e impredecibles. Las soluciones propuestas eran cada vez más elaboradas y desesperadas. Estructuras internas de acero para mantener la forma. Pero eso contradecía el punto original, no usar acero escaso. Sistemas de refrigeración más potentes para evitar cualquier deformación térmica. Pero eso aumentaba el consumo energético a niveles absurdos. Mantenimiento continuo, agregando capas nuevas de Picrete para compensar el desgaste y la deformación. Pero eso significaba que el barco nunca estaría realmente terminado, siempre en proceso de ser reconstruido. Un ingeniero británico, en un momento de franqueza brutal, resumió el problema en una frase que circuló como rumor pero nunca apareció en documentos oficiales. No estamos construyendo un barco. Estamos construyendo un paciente que requiere cirugía constante para mantenerse vivo. Y luego estaba la pregunta más profunda, la que nadie quería hacer en voz alta. ¿Qué dice sobre nosotros que estemos intentando esto? ¿Qué dice sobre la guerra que nos ha empujado a considerar seriamente la construcción de montañas flotantes de hielo como armas operacionales? Había una hibris en todo el proyecto, una arrogancia que iba más allá de la mera ambición técnica. Era la idea de que los humanos podíamos tomar uno de los elementos más básicos, el agua en su forma congelada, y doblarlo a nuestra voluntad. Que podíamos crear estructuras del tamaño de ciudades pequeñas que desafiaran todas las reglas de la construcción naval. Que podíamos, en esencia, competir con la naturaleza y ganar. Pero la naturaleza, como estaban descubriendo, no compite. Simplemente es. Y el hielo, no importa cuánto lo refuerces, no importa cuánta tecnología le apliques, sigue siendo hielo. Sigue queriendo derretirse cuando hace calor, seguir queriendo fluir cuando se le somete a presión, seguir queriendo volver al estado líquido que es su forma natural. En abril de 1943, durante una reunión del War Cabinet, Churchill presentó el estado del proyecto Habacuc. Su entusiasmo era palpable, pero había algo más en su voz, algo que los que lo conocían bien reconocieron inmediatamente: duda. No la había abandonado la convicción, pero había entrado la sombra de la pregunta incómoda: ¿y si estamos equivocados? Los números estaban en la pizarra. Los costos, los plazos, las incertidumbres técnicas. Y al final de la presentación, cuando llegó el momento de las preguntas, el silencio en la sala fue elocuente. Finalmente, alguien preguntó: «Primer ministro, si gastamos estos recursos en construcción naval convencional, ¿cuántos portaaviones podríamos tener operacionales en el mismo plazo?». Churchill no respondió inmediatamente. Miró los documentos frente a él, los planos del Habacuc que mostraban aquella monstruosidad imposible de hielo y madera. Y cuando habló, su voz tenía la fatiga de un hombre que ha apostado todo y está comenzando a sospechar que los dados están cargados en su contra. «Habacuc no es solo un portaaviones», dijo. «Es una declaración de que estamos dispuestos a pensar más allá de los límites, que la creatividad británica no reconoce imposibles». Pero incluso mientras hablaba, todos en la sala sabían que esa no era una respuesta. Era una evasión elegante de la pregunta real: ¿funciona o no? Jeffrey Pique no asistió a aquella reunión. Estaba de vuelta en Canadá, parado frente al prototipo parcialmente colapsado, con la nieve cayendo suavemente sobre su abrigo largo, mirando la cosa que había imaginado y que ahora se resistía a cobrar vida completa. Un trabajador que estuvo ahí aquella tarde recordaría después que Pique había hablado con el hielo. No en voz alta, pero sí moviendo los labios, como si estuviera tratando de convencer a la estructura de que obedeciera, de que se mantuviera sólida, de que cumpliera la promesa que él había hecho en su nombre. Pero el hielo, como siempre, no respondía. Solo crujía. Solo respiraba. Solo esperaba el momento de volver a ser agua. La obsesión, cuando alcanza cierto punto, deja de ser ambición y se convierte en algo más oscuro.
Y en primavera de 1943, mirando los documentos financieros, los informes técnicos pesimistas, los plazos que se extendían hasta el infinito, todos los involucrados en el proyecto Habacuc comenzaron a darse cuenta de algo que nadie quería decir en voz alta. No iban a construir un portaaviones de hielo. Iban a construir un monumento a la arrogancia humana. Y ese monumento, como todos los de su tipo, se derretiría antes de completarse. El final no llegó como una explosión. Llegó como un goteo. Literalment. En mayo de 1943, las temperaturas en el lago Patricia comenzaron a subir con la llegada del verano ártico. No mucho, no dramáticamente, pero suficiente. Los sistemas de refrigeración del prototipo, que ya trabajaban al límite de su capacidad, comenzaron a perder la batalla contra el sol que cada día permanecía más tiempo en el horizonte. El derretimiento comenzó en las zonas exteriores, donde el picrete estaba más expuesto. Pequeños arroyos de agua comenzaron a escurrir por las paredes de la estructura, brillando bajo la luz como lágrimas. Los trabajadores aumentaron la potencia de los sistemas de refrigeración. Los compresores gemían con el esfuerzo. Pero era como intentar enfriar un iceberg con un ventilador. Y entonces aparecieron las fisuras. No las pequeñas grietas que habían estado reparando constantemente durante meses. Estas eran diferentes. Profundas. Structurals. Líneas que atravesaban metros de picrete, que aparecían durante la noche como heridas que se abrían solas. El hielo se expandía y contraía con los cambios de temperatura, pero ahora lo hacía de forma caótica, impredecible. Las tensiones internas que los ingenieros habían calculado y recalculado resultaron ser solo aproximaciones. La realidad del picrete a escala masiva era mucho más compleja de lo que cualquier modelo había predicho. Los intentos de reparación se volvieron frenéticos. Equipos trabajaban turnos de 16 horas vertiendo picrete nuevo en las fisuras, reforzando secciones débiles, tratando de mantener la integridad estructural. Pero era como tratar de mantener la forma de una escultura de arena mientras la marea subía. Por cada grieta que reparaban, aparecían dos nuevas. Y el ruido. Dios, el ruido se volvió ensordecedor. Los sistemas de refrigeración, forzados más allá de sus especificaciones de diseño, producían un rugido mecánico constante que podía escucharse a kilómetros de distancia. Los compresores vibraban tan intensamente que comenzaron a aflojar sus propios pernos de montaje. El picrete mismo contribuía con su sinfonía de crujidos, estallidos y gemidos que ya no sonaban como material de construcción sino como algo orgánico en agonía. Los trabajadores comenzaron a reportar dolores de cabeza constantes, náuseas, problemas para dormir incluso cuando estaban lejos del sitio. Un médico militar enviado para investigar concluyó que era una combinación de exposición prolongada a vibraciones de baja frecuencia y estrés psicológico por trabajar en condiciones tan extremas. Pero en sus notas privadas, que no entraron en el informe oficial, escribió algo más inquietante: los hombres no confían en el hielo. Y cuando no confías en el suelo bajo tus pies, cuando sientes que en cualquier momento todo puede colapsar, algo en tu mente comienza a quebrarse también. En junio, un ingeniero estructural fue enviado desde Londres para hacer una evaluación independiente. Pasó una semana en el sitio, tomando mediciones, revisando cálculos, inspeccionando cada centímetro del prototipo. Su informe final fue técnico y meticuloso, pero había una línea que resumía todo: la estructura actual presenta fallas sistémicas que comprometen su viabilidad. La escalabilidad al diseño completo no es recomendable bajo ninguna circunstancia. En lenguaje técnico frío, estaba diciendo: esto no va a funcionar. Nunca iba a funcionar. Jeffrey Pique leyó el informe en silencio. No discutió. No argumentó. Simplemente lo dejó sobre la mesa y caminó hacia afuera, hacia el prototipo que podía verse a la distancia, aquella masa de picrete que brillaba húmeda bajo el sol de medianoche. Los que lo vieron aquella tarde dijeron después que parecía un hombre en un funeral. Y en cierto sentido, lo era. Estaba despidiendo a su creación. Estaba aceptando que la visión que había sostenido con tanta ferocidad, que había defendido contra toda lógica, no iba a manifestarse en el mundo real. La guerra, mientras tanto, había seguido su curso. Y ese curso estaba cambiando. Los aliados estaban ganando terreno. Nuevas tecnologías, nuevas tácticas estaban demostrando su efectividad.
El radar había revolucionado la detección de submarinos. Los escoltas aéreos convencionales estaban cerrando la brecha del Atlántico. Y lo más importante, los astilleros estadounidenses estaban produciendo barcos a un ritmo que habría sido imposible imaginar en 1942. El Habakkuk, concebido en un momento de desesperación extrema, ya no era necesario. El mundo había seguido girando, y la ventana de necesidad para un portaaviones de hielo se había cerrado. En agosto de 1943, las órdenes llegaron desde Londres. Breves. Bureaucraticas. Desprovistas de emoción. El proyecto Habakkuk quedaba oficialmente cancelado. El personal debía ser reasignado. El sitio debía ser desmantelado. Los documentos debían ser clasificados y archivados. No hubo anuncio público. No hubo explicaciones. El proyecto simplemente desapareció de los registros activos, relegado a los archivos clasificados donde permanecería por décadas. El desmantelamiento del prototipo fue, en sí mismo, un desafío técnico. No podía simplemente destruir miles de toneladas de picrete. La decisión fue dejarlo derretirse naturalmente. Los sistemas de refrigeración fueron apagados. Los trabajadores fueron evacuados. Y el prototipo, esa cosa que había consumido millones en recursos y años de esfuerzo humano, fue abandonado a su destino. Los primeros días no pasó mucho. El picrete había sido diseñado para resistir el derretimiento. Pero sin refrigeración activa, bajo el sol del verano ártico, el final era inevitable. Comenzó como un goteo, luego como arroyos, finalmente como cascadas que caían por los costados de la estructura. Los últimos técnicos en el sitio reportaron que el sonido era extraño. No el rugido de agua que esperaban. Era más suave, más triste. Como un suspiro largo y continuo mientras la estructura se rendía, se disolvía, regresaba al lago del que había sido extraída temporalmente. Tomó 3 meses. Para el otoño de 1943, no quedaba nada excepto algunas estructuras metálicas de soporte y recuerdos en las mentes de quienes habían estado ahí. El lago había reclamado su agua. La naturaleza había ganado, como siempre gana, con la paciencia infinita de quien sabe que tiene todo el tiempo del mundo. Jeffrey Pike no presenció el derretimiento final. Para entonces ya estaba de vuelta en Inglaterra, oficialmente trabajando en otros proyectos, oficialmente útil y valorado. Pero los que lo conocían notaban el cambio. Algo en él se había apagado. La chispa de certeza maníaca que había caracterizado su defensa del Habakkuk había desaparecido, reemplazada por una quietud que era casi más perturbadora. Siguió trabajando. Seguió proponiendo ideas. Pero nunca más con la misma convicción total. Había aprendido algo en el lago Patricia, algo que no estaba en ningún libro de ingeniería, que hay cosas que los humanos no están destinados a controlar, no importa cuánta inteligencia apliquemos, no importa cuántos recursos invirtamos. El hielo quiere ser agua. Y eventualmente, siempre regresa a serlo. Los archivos del proyecto Habakkuk fueron sellados con la clasificación más alta. Los participantes fueron instruidos a no hablar de ello. Y por décadas, funcionó. El secreto se mantuvo. El mundo siguió adelante sin saber nunca que, por un breve momento en la historia, el Imperio Británico había intentado seriamente construir un portaaviones del tamaño de una ciudad pequeña hecho enteramente de hielo reforzado. Churchill, en sus memorias de guerra publicadas años después, dedicó apenas un párrafo al Habakkuk. Lo describió como un proyecto ingenioso que no se materializó debido a cambios en las circunstancias estratégicas. Nada sobre la escala de la ambición. Nada sobre el fracaso técnico. Nada sobre los millones gastados o las esperanzas depositadas. Fue como si el proyecto completo hubiera sido escrito con tinta invisible que se desvaneció con el tiempo. Jeffrey Pike vivió hasta 1948. Sus últimos años fueron marcados por depresión creciente y aislamiento. Seguía trabajando, seguía pensando, pero la chispa se había ido. El hombre que había imaginado imposibles ahora parecía obsesionado con sus limitaciones. Murió por suicidio en febrero de ese año, dejando cuadernos llenos de ideas que nadie entendería completamente. En su funeral, casi nadie mencionó el Habakkuk. No porque hubiera sido olvidado, sino porque había sido enterrado intencionalmente bajo capas de secreto oficial y vergüenza colectiva.
No se habla de los fracasos gloriosos. No cuando son tan espectaculares. Los documentos comenzaron a desclasificarse en la década de 1980. Al principio nadie los creyó. Parecían demasiado absurdos, demasiado ambiciosos, demasiado imposibles para ser reales. Pero ahí estaban, los planos técnicos, las fotografías del prototipo, los informes financieros, los memorandos de Churchill presionando por resultados. Todo había sucedido. Todo había sido real. Y todo había fracasado exactamente de la forma en que la física fría había predicho que fracasaría. El lago Patricia volvió a ser un lugar tranquilo. Los pescadores que van ahí ocasionalmente no saben que bajo esas aguas, en algún lugar del fondo, yacen los restos oxidados de la infraestructura que una vez sostuvo el sueño más audaz y equivocado de la ingeniería de guerra. No hay placas conmemorativas. No hay monumentos. Solo el silencio del agua y, en invierno, el hielo que cubre la superficie como siempre lo ha hecho, indiferente a los planes humanos, eterno en su ciclo de congelarse y derretirse según las estaciones. El proyecto había terminado no con una explosión sino con un goteo, con un suspiro, con el reconocimiento silencioso de que hay batallas que no pueden ganarse, no porque falte voluntad o recursos, sino porque estaban perdidas desde el momento en que fueron concebidas. El hielo había dicho que no y el hielo, como descubrieron a costa de millones y años de esfuerzo, siempre tiene la última palabra. Hay una pregunta que flota sobre la historia del proyecto Habacuc, una pregunta que nadie hizo durante la guerra porque había cosas más urgentes que considerar, pero que ahora, con décadas de distancia y la frialdad de la retrospectiva histórica, se vuelve inevitable. ¿Qué aprendimos? No sobre ingeniería, no sobre la física del hielo o las propiedades del picrete. Esas lecciones están documentadas en journals académicos, en papers técnicos que nadie excepto especialistas lee. La pregunta real es más profunda, más incómoda. ¿Qué aprendimos sobre nosotros mismos? Las guerras no solo crean destrucción, crean un estado mental particular, una fiebre colectiva donde lo imposible parece necesario y lo absurdo se disfraza de genialidad. En ese estado, ideas que en tiempos normales serían descartadas antes de salir de la fase de concepto reciben financiamiento masivo, equipos dedicados y la bendición de los más altos niveles de poder. El Habacuc no fue un accidente de incompetencia. Fue el producto de mentes brillantes trabajando bajo presión extrema, tratando de resolver problemas que no tenían soluciones obvias. Jeffrey Pike no era un charlatán. Churchill no era un tonto. Los ingenieros y científicos involucrados no eran incompetentes. Todos ellos eran personas capaces atrapadas en circunstancias extraordinarias, tratando de hacer lo único que sabían hacer: pensar, crear, construir. Y casi construyen un portaaviones de hielo. Casi. La palabra casi carga mucho peso en la historia de la tecnología. Está llena de proyectos casi exitosos, de ideas casi viables, de visiones casi realizadas. El Habacuc ocupa un lugar particular en ese panteón de casi. No porque fracasara por un error simple o un cálculo equivocado. Fracasó porque desafiaba leyes fundamentales de una forma que ninguna cantidad de ingeniería podía superar. Pero aquí está lo interesante: el fracaso del Habacuc no fue en vano. Las investigaciones sobre picrete llevaron a avances en la comprensión de materiales compuestos. La idea de reforzar una matriz con fibras para mejorar sus propiedades mecánicas es ahora fundamental en cientos de aplicaciones, desde la construcción aeroespacial hasta la medicina. El picrete no se usa, pero los principios que llevaron a su desarrollo se usan todos los días. Los estudios sobre estructuras en ambientes extremadamente fríos informaron décadas de construcción ártica. Las estaciones de investigación en la Antártida, las plataformas petroleras en el Ártico, las instalaciones militares en zonas polares, todas se beneficiaron indirectamente de las lecciones aprendidas en el lago Patricia. Y hay algo más filosófico pero no menos importante. El Habacuc demostró los límites de la voluntad humana. No como una derrota, sino como un dato. Hay cosas que no podemos hacer, no todavía, tal vez nunca. Y reconocer esos límites no es pesimismo. Es sabiduría. Pero la tentación permanece. Esa es la parte inquietante de la historia. En las décadas desde el Habacuc, hemos visto surgir ideas igualmente audaces. Ciudades bajo el mar. Colonias en Marte. Geoingeniería a escala planetaria para combatir el cambio climático. Cada generación tiene su propio Habacuc,
su propio proyecto imposible que suena lo suficientemente plausible como para atraer inversión y atención, pero lo suficientemente especulativo como para que nunca esté claro si funcionará hasta que se intente. Y tal vez eso es lo que el Habacuc realmente nos enseña. No que debamos dejar de intentar lo imposible, sino que debemos intentarlo con los ojos abiertos, conscientes de que la naturaleza no negocia, que la física no acepta sobornos, que el universo no se impresiona con nuestra determinación. El hielo quiere derretirse, el agua quiere fluir, y ninguna cantidad de refrigeración, ninguna cantidad de ingeniería, ninguna cantidad de voluntad puede cambiar eso permanentemente. Solo podemos retrasarlo, temporalmente, a gran costo. Hay una ironía final en la historia del Habacuc. En un mundo cada vez más preocupado por el calentamiento global, donde los glaciares se derriten y el hielo ártico se contrae año tras año, la idea de construir algo permanente con hielo parece aún más absurda que en 1943. El hielo, resulta, no es eterno. Ni siquiera es particularmente estable. Es un estado transitorio del agua, existente solo bajo condiciones específicas que están, cada vez más, bajo amenaza. Piqué soñó con domesticar el hielo. Pero el hielo no puede ser domesticado. Solo puede ser temporalmente organizado, brevemente estructurado, antes de que regrese a su estado natural. Hay una grabación de audio que sobrevivió de una presentación que Churchill hizo sobre el Habacuc a un grupo de oficiales en 1943. Su voz es familiar, esa cadencia característica, ese ritmo que convertía incluso los informes técnicos en discursos épicos. Habla sobre la grandeza británica, sobre la ingenuidad que gana guerras, sobre el rechazo a aceptar limitaciones. Y luego hay una pausa. Un silencio breve pero notable. Y cuando continúa, hay algo diferente en su tono. Es casi imperceptible, pero está ahí. Una nota de duda. De pregunta. Como si incluso en el momento de promocionar el proyecto, una parte de él supiera que estaban persiguiendo sombras. La grabación corta ahí. El resto se perdió, o fue borrado, o nunca existió. Los archivos del Habacuc están ahora completamente abiertos. Cualquiera puede ir a los archivos nacionales en Kew, Londres, y solicitar las cajas. Pueden ver los planos, leer los memorandos, estudiar las fotografías del prototipo en el lago Patricia. Todo está ahí, documentado meticulosamente, preservado para la posteridad. Pero hay cosas que los archivos no capturan. El sonido del piquete crujiendo en la noche. La sensación de estar parado junto a miles de toneladas de hielo reforzado sabiendo que en cualquier momento podría colapsar. La expresión en el rostro de Piqué cuando finalmente aceptó que su visión no se materializaría. El silencio en la sala cuando Churchill recibió el informe final que recomendaba cancelación. Esas cosas viven solo en la memoria de quienes estuvieron ahí. Y esas personas, todas ellas, han muerto ya. El último trabajador del proyecto Habacuc falleció en 2003. Llevó sus recuerdos con él. Lo que queda es historia. Documentos. Análisis retrospectivos. Y una lección que cada generación parece necesitar aprender de nuevo, que la naturaleza establece las reglas, y nosotros, por todo nuestro ingenio y determinación, jugamos dentro de esas reglas o no jugamos en absoluto. El mar guardó su secreto durante décadas. Ahora el secreto está abierto, expuesto, analizado hasta el detalle más pequeño. Pero hay algo que permanece inalcanzable incluso ahora. La sensación de estar en 1943, con la guerra rugiendo, con los convoys hundiéndose, con la desesperación impulsando ideas que en cualquier otro momento habrían sido descartadas como locura. En ese momento, el Habacuc tenía sentido. Perfecto, terrible, imposible sentido. Y tal vez esa es la lección final. Que el contexto lo es todo. Que las ideas no existen en vacíos abstractos, sino en momentos históricos específicos con presiones específicas. Que juzgar el pasado requiere entender no solo lo que hicieron, sino por qué, bajo qué circunstancias, con qué información disponible. El Habacuc fracasó. Pero fue un fracaso glorioso, audaz, ambicioso. Fue el tipo de fracaso que solo es posible cuando los humanos se atreven a imaginar lo inimaginable. Y en cierto sentido retorcido, hay algo noble en eso. El hielo se derritió. El proyecto se canceló. Los archivos se sellaron y luego se abrieron. La historia se contó y se recontó,
cada vez con un poco más de perspectiva, un poco más de contexto. Pero la idea de que podríamos construir barcos de hielo, de que podríamos domar los océanos congelados, de que ningún límite es realmente final si tenemos suficiente voluntad. Esa idea no se derritió. Aún flota bajo la superficie. Esperando. Como el hielo espera al frío. Como el agua espera a la primavera. Como todas las ideas imposibles esperan el momento en que las circunstancias, la tecnología y la desesperación humana se alinean perfectamente una vez más. Y entonces, tal vez, alguien dirá, ¿y si intentamos construir un portaaviones de hielo? Y el ciclo comenzará de nuevo. Porque eso es lo que hacemos los humanos. Sonamos impossibles. Los perseguimos. Fracassamos. Y luego soñamos el siguiente. El mar guardó su secreto. Pero la tentación humana de desafiar a la naturaleza, esa nunca se derrite. Esa permanece, congelada en nuestro ADN, esperando el próximo invierno, el próximo proyecto imposible, el próximo Habacuc.